Muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. El primer trabajo que publiqué no fue en esta área y fue, lo cual no me hace muy joven, en 1977, sobre hemoglobinopatía H en una familia mestiza mexicana. Y para hacer ese trabajo beneficié de los consejos del doctor Guillermo Ruiz, a quien envío un especial saludo. Te ruego, transmitas. Voy a hablarles ahora de lo que son las microvesículas celulares y cómo participan en el equilibrio hemostático. Muy bien, gracias. Y para que hablemos de microvesículas celulares tenemos que hablar necesariamente de la membrana celular, porque es a partir de la membrana celular de donde se van a producir las microvesículas celulares. Y conocemos ahora la estructura de la membrana celular con su capa bilipídica y la presencia de proteínas. Esta es la descripción original en 1972 de Singer. Más tarde, en 2005, vemos que la estructura de la membrana celular es mucho mejor conocida y sabemos que hay un porcentaje idéntico tanto de lípidos como de proteínas y que esto está en movimiento dinámico dependiendo de las estimulaciones que se le presentan a la célula. Entonces, es el modo en cómo la célula va a responder a diferentes tipos de estímulos que la activan. Es a través de la membrana celular, a través de receptores, a través de sustancias que se ponen en contacto con el medio exterior. Entonces, se produce lo que llamamos una estimulación celular o activación celular y los estímulos que pueden provocar eso son múltiples. Los vemos aquí, infecciosos, inflamatorios, proteínas de la hemostasia y la trombosis, enzimas activas como la trombina y la plasmina, reacciones inmunológicas, fenómenos autoinmunes y desde luego otras causas físicas como la radiación, sustancias químicas o en lugares donde existe la polución atmosférica por la presencia de micropartículas sólidas. Entonces, como ejemplo, tomaremos la célula endotelial cuando es estimulada por diferentes tipos de estímulo que sean de tipo natural o de otro tipo patológico. La célula endotelial responde inicialmente y es una respuesta gradual. La primera es la de liberar sustancias que ella produce. Entonces, libera factor von Willebrand, activadores del plasminógeno, inhibidores de la activación y otras sustancias que intervienen en el tono vascular. Lo mismo sucede con las plaquetas si estas son estimuladas. La primera reacción es la de liberar sustancias que se encuentran en el interior mismo de la plaqueta. Y lo mismo podemos decir de los neutrófilos. Cuando estos están estimulados, van a liberar sustancias que se encuentran en los gránulos que están presentes en el citoplasma del neutrófilo. Esta es la primera reacción que se produce. Pero cuando el fenómeno se vuelve crónico o cuando es mucho más intenso y en función del tipo de estímulo, entonces se produce lo que se llama un remodelaje de la membrana celular. Se producen lo que se llaman raft lipídicos y modificaciones importantes de la estructura de la membrana celular. Cualquiera que sea el tipo de célula, las plaquetas, el endotelio o algunas otras células vasculares, el neutrófilo y sin olvidar a los glóbulos rojos que también al ser estimulados pueden sufrir daños en la membrana celular y provocar un cambio de morfología que va a llevar a la producción de lo que llamamos microvesículas. Para establecer las cosas desde el inicio, quiero mencionar que la primera ocasión en que se habló de lo que podía ser microvesículas fue en 1946. Chargaff y West, haciendo una serie de centrifugaciones del plasma que son muy semejantes a las que utilizamos hoy para aislar las microvesículas, encontraron en el fondo del tubo
una actividad procoagulante a que no fueron capaces de determinar a qué era debido. Y fue un poco más tarde, en 1967, cuando Wolf decidió continuar este tipo de investigación en microscopía electrónica, y entonces es cuando se descubrieron la presencia de esas pequeñas microvesículas que se encontraban en el fondo del tubo después de la ultracentrifugación y que tenían una actividad procoagulante muy importante. Le llamamos microvesículas o micropartículas. Si ustedes van a la literatura encuentran los dos términos. Prefiero usar el término de microvesículas porque designa muy bien lo que es. Pequeños sacos que están formados por la membrana celular y en el interior de los cuales se encuentran componentes del citoplasma. Y se reserva mucho más el término de micropartícula para aquellas partículas que son sólidas, como son las que se encuentran en la polución atmosférica. La mayoría de las microvesículas que existen en la circulación son de origen plaquetario, más o menos el 80% de ellas. Después tenemos la de origen leucocitario y una repartición más o menos igual entre aquellas de origen endotelial y aquellas de origen del glóbulo rojo. Pero estas proporciones varían en función del estado del paciente o de las condiciones a las cuales es sometido el individuo sano, por ejemplo, mucho más ejercicio. He estado hablando de microvesículas y hasta ahora no les he dicho exactamente qué es lo que considero como una microvesícula. Para que lo comprendamos mejor, voy a presentar una secuencia de lo que sucede cuando una célula es estimulada. Esta es la estructura en microscopía de transmisión de una célula en la cual ustedes ven el núcleo característico, el citoplasma, la membrana celular. Y cuando existe un proceso capaz de estimular la célula, como por ejemplo la presencia de trombina, con introducción del calcio al interior de la célula, activación de los receptores correspondientes, se inicia una serie de fenómenos que van a perturbar la asimetría en la distribución de fosfolípidos de la membrana. Los fosfolípidos electronegativos se encuentran normalmente en el interior de la membrana y cuando este control se pierde porque los transportadores están alterados, entonces los fosfolípidos como la fosfatidilcerina pasan a la capa externa de la membrana de las microvesículas. Entonces, estos fenómenos provocan finalmente una modificación de la estructura de la membrana porque hay una pérdida entre el citoesqueleto y las proteínas que se encuentran en la membrana celular y se comienzan a producir como una serie de abotonamientos en la superficie de la célula y si el estímulo persiste, estas pequeñas formaciones, excrescencias que ustedes están viendo ahí, terminan finalmente por ser expulsadas de la membrana celular y van a constituir lo que llamamos una microvesícula. Y es muy importante que diferenciemos lo que estamos llamando microvesícula de la membrana celular de otro tipo de microvesículas. En cuanto a la talla, ven ustedes una talla que es muchísimo más pequeña que la talla de las plaquetas. En general se encuentran entre 100 y 400 nanómetros. Y esas microvesículas son mucho más grandes que lo que se llama exosoma, que son pequeñas microvesículas que vienen del interior de la célula. O sea que el mecanismo de producción es completamente diferente y las consecuencias fisiopatológicas son igualmente completamente diferentes. Entonces, en lo que sigue, cuando digo microvesícula me estoy refiriendo a estas que miden cuando mucho unos 900 nanómetros y cuando más pequeñas alrededor de 100 nanómetros. Vemos aquí algunas de ellas en la superficie de una célula estimulada. Son pequeñas ondas blancas que están ustedes observando en el cuerpo de esta célula. ¿Cuáles son las características de las microvesículas, además de la talla que ya mencioné? Primero, tienen en la superficie la fosfatidilcerina expuesta, que inicialmente se encontraba en el interior, estos puntos rojos.
Tienen antígenos característicos que nos indican, si tenemos el anticuerpo adecuado, de dónde vienen estas microvesículas, y así podemos hablar de microvesículas de origen endotelial, de origen leucocitario, de origen plaquetario. Tienen una serie de moléculas o proteínas bioactivas, de las cuales una tiene consecuencias muy importantes para la función de las microvesículas, y es, por ejemplo, la presencia de factor tisular en algunas de estas microvesículas, dependiendo de la célula de la cual proviene. Interesante igualmente, en el interior de las microvesículas se encuentran sustancias como el RNA mensajero, algunas sustancias bioactivas, que son interesantes desde el punto de vista de la transmisión de mensajes. Y aquí estoy dando otra información. Se considera hoy que las microvesículas son mensajeros de una actividad que viaja de un sitio hacia otro del organismo. Y la presencia de estos dos componentes, la fosfatidilcerina y el factor tisular, es lo que más caracteriza a las microvesículas, es decir, su actividad procoagulante, que interviene en la constitución de los diferentes complejos de la coagulación. Cuando el factor tisular activa el factor 7, se forma la TNAasa y después el desactivado, que finalmente va a dar origen a la transformación de la protrombina en trombina y con ello a la constitución del coágulo. Y es por eso en que hoy en día las microvesículas son consideradas como factores de riesgo de problemas cardiovasculares y también neurovasculares. Pero los estudios que se hicieron, por lo menos desde hace unos 20 años, nos indican que esto va más allá y se les considera como factores de riesgo no solamente en problemas neurocardiovasculares, sino igualmente en una multitud de patologías en las cuales existe un fenómeno inflamatorio importante y en el cual hay modificaciones de la estructura de la membrana celular. Menciono aquí algunas de ellas: diabetes, el síndrome urémico hemolítico, del cual escucharon ustedes una plática hoy, las enfermedades autoinmunes. Esto nos lleva a microvesículas que pueden producir un coágulo. Y esta es la secuencia que se produce en la superficie de las microvesículas. ¿Y por qué es importante? Porque el hecho de producir microvesículas por la plaqueta implica que la superficie de activación de formación de la trombina se multiplica de modo muy importante. Entonces, la producción del coágulo se hace más eficaz, llevando hasta la formación de las redes de fibrina. Esto es el fenómeno de coagulación. Pero a toda acción corresponde una reacción correspondiente. Y la reacción correspondiente se gesta desde el momento mismo en que la microvesícula está dando origen a la formación del coágulo. Y esa reacción es la reacción fibrinolítica, es decir, que la fibrina que se está formando debe ser destruida por una sustancia que proviene del plasminógeno circulante y que es la plasmina. Y esta plasmina es transformada a partir del plasminógeno, sea por el tissue type plasminogen activator, que es producido por la célula endotelial, o por el sistema de la prouroquinasa o uroquinasa, que es producida por el sistema leucocitario. La formación de plasmina conduce a ¿qué? A la lisis del coágulo o a la proteólisis, si esto se lleva a cabo en el sistema extracelular en fenómenos inflamatorios. El sistema está muy bien regulado a diferentes niveles. Por ejemplo, el PAI, Plasminogen Activator Inhibitor Type 1, inhibe tanto el TPA como la uroquinasa. Y la plasmina que se forma es inhibida por la alfa-2 antiplasmina, pero esta plasmina es inhibida cuando se desprende del coágulo en destrucción. La plasmina que está formada en el coágulo no puede ser inhibida por la alfa-2 antiplasmina. Entonces, si les he dicho
que tanto las células endoteliales como los leucocitos están implicados en la producción de activadores del plasminógeno, la pregunta que surge natural es, si estas células son capaces de producir microvesículas, entonces estos activadores pueden encontrarse también en la superficie de las microvesículas. Y el modo más fácil de responder a esta cuestión es de extraer las microvesículas del plasma, por ejemplo, se hace una muestra sanguínea, se produce el plasma, se eliminan las plaquetas completamente, o bien, si es desde el punto de vista in vitro, se producen las microvesículas por estimulación de las células, pueden usarse trombina o algún otro estimulante, se recolecta el sobrenadante y en el caso en que ya se tiene la fuente de microvesículas, plasma o sobrenadante de cultivo in vitro, se hacen una serie de centrifugaciones de alta velocidad que van a culminar a la precipitación, a la formación de un precipitado que contiene las microvesículas. Y es exactamente lo que hizo Chargaff en 1946, con prácticamente el mismo tipo de velocidad centrífuga que se aplicó entonces y que aplicamos ahora. Podemos encontrar las microvesículas en el fondo del tubo. Y para indicar cuántas microvesículas hemos colectado del plasma o del sobrenadante, se pueden hacer dos cosas. Se pueden contar con un citómetro de flujo, pero es un método que no es muy eficaz porque el citómetro de flujo fue hecho para contar células y no cosas tan pequeñas. Se usan extrapolaciones que pueden dar una idea de cuántas existen, pero muchas no se cuentan. Entonces, para evitar ese problema desde el punto de vista más práctico, si estamos trabajando con microvesículas aisladas, lo que hacemos es lisar las microvesículas y medir la concentración de proteína. Y entonces podemos dar una idea de la cantidad de microvesículas en función de la cantidad de proteína que tenemos en el precipitado. Y después, ¿qué hacemos? Si ya sabemos cuántas tenemos, para investigar si existe un activador plasminógeno en la membrana celular, lo más fácil que es. Si tenemos las microvesículas, entonces agregamos el plasminógeno y si hay formación de plasmina, tenemos que detectar la plasmina. Y para detectar la plasmina usamos un sustrato cromogénico. Entonces, el método es el que está indicado aquí abajo, las microvesículas aisladas en presencia de plasminógeno y de un sustrato cromógeno que es sensible a la plasmina, nos permite de saber si en la superficie de esas microvesículas se encuentra o no un activador del plasminógeno. Y es precisamente esto lo que nos permitió indicar que efectivamente en las microvesículas existen activadores del plasminógeno capaces de transformar el plasminógeno en plasmina y por lo mismo de desarrollar una actividad fibrinolítica. Y para no importunarles tanto con los estudios in vitro, voy a pasar directamente a los estudios que nos permitieron de detectar las microvesículas en muestras obtenidas de pacientes con diferentes tipos de patologías. Entonces, lo que hicimos es seleccionar pacientes en los cuales sabemos que existe un problema de balance hemostático, trombosis, de la cual ya se ha hablado abundantemente, y además que tienen una capacidad de microvesiculación muy importante. Entonces, estos pacientes son pacientes que tienen problemas de aterosclerosis, que van a desarrollar un infarto de miocardio o un evento cerebrovascular, pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso y la microangiopatía trombótica, caracterizados por lo que ya dije antes. Entonces, cuando hacemos el estudio de microvesículas en estos pacientes, seleccionamos, obtenemos la muestra, se separan las microvesículas, se hace la detección de la formación de plasmina y encontramos que en función del tipo de patología, estas microvesículas tienen o no una cantidad más o menos importante de plasmina o la capacidad de formar plasmina en su superficie, en los 3 tipos de patología de las cuales ya hablé. Aquellos
que no tienen una cantidad suficiente o la capacidad suficiente para formar plasmina en la membrana de la microvesícula, probablemente son aquellos pacientes que se encuentran con condiciones que favorecen el proceso trombótico. Tenemos también algún modo de determinar si el activador plasminógeno que está presente en las microvesículas es el TPA o la uroquinasa. Y lo más simple es hacer lo que se llama una simografía. Una simografía es algo así como un Western blot. Ustedes hacen un gel de acrilamida, separan las proteínas y en lugar de utilizar una membrana para ver la proteína que les interesa y un anticuerpo, utilizamos un gel de fibrina y si existe un activador dentro de las proteínas que han migrado cuando hacen la electroforesis, entonces se va a producir una zona de lisis. Por ejemplo, esto es el TPA, esto es la uroquinasa y estos son pacientes con púrpura en los cuales se encuentran algunos que tienen uroquinasa solamente y otros que tienen uroquinasa y TPA. Estos son complejos entre el TPA y su inhibidor. Entonces, podemos decir, hay la capacidad de formar plasmina, pero también podemos decir qué tipo de activador se encuentra en esas microvesículas. Otro ejemplo de patología en el cual hemos también investigado la presencia de microvesículas es la microangiopatía atípica, en el cual los pacientes, como se indicaba esta mañana, hacen intercambio plasmático o pueden recibir el anticuerpo llamado eculizumab. Y esta gráfica representa el tiempo de tratamiento del paciente, de 0 a 176 días de tratamiento con eculizumab, y los diferentes puntos, la cantidad de microvesículas y la capacidad de formar plasmina que estos pacientes tenían. Y ven ustedes que existe una recuperación lenta pero progresiva de la capacidad de esas microvesículas para presentar activador de plasminógeno en su superficie. O sea que una recuperación de la función probablemente endotelial. ¿Cómo sabemos también cuál es el origen del activador o cuáles son las microvesículas que portan tal o cual activador, sea la uroquinasa o sea el TPA? Lo más fácil es hacer cultivos celulares, como en este caso, de diferentes zonas, de tipos de células endoteliales de diferentes áreas del cuerpo. Separar, por el otro lado, las células sanguíneas e investigar si efectivamente las microvesículas que obtenemos así pueden producir o no la activación del plasminógeno. Y lo que muestra la gráfica es que la mayoría de las células endoteliales son capaces de producir microvesículas con activador del plasminógeno, y de las células sanguíneas únicamente los leucocitos son aquellos que tienen la posibilidad de producir microvesículas con activadores del plasminógeno. Los eritrocitos y las plaquetas, las microvesículas derivadas de eritrocitos y plaquetas, no tienen la posibilidad de producir o de contener activadores del plasminógeno. Entonces, la conclusión es que la actividad fibrinolítica que circula en el plasma debido a las microvesículas se debe a la presencia de microvesículas, sea de origen leucocitario, sea de origen endotelial. Y si los leucocitos producen uroquinasa, las microvesículas que derivan también tienen uroquinasa. Y si la célula endotelial produce TPA, las microvesículas que derivan de las células endoteliales también poseen el TPA. Entonces, estas son las conclusiones a las que hemos llegado. La UPA, la uroquinasa, se encuentra en microvesículas derivadas de leucocitos, en tanto que el TPA se encuentra en microvesículas derivadas de la célula endotelial. Lo cual quiere decir que las microvesículas fibrinolíticas pueden ser el complemento de la actividad procoagulante de las otras microvesículas, por ejemplo, las microvesículas de origen plaquetario. Y tienen esta capacidad porque poseen
los activadores del plasminógeno en su superficie, pero también porque pueden difundir a través de la circulación, ir de un sitio a otro, y como llevan los activadores del plasminógeno en su superficie, pueden encontrar sitios en los cuales encuentren el plasminógeno en la superficie, por ejemplo, de plaquetas, o el plasminógeno en la superficie de fibrina, y este encuentro produce la transformación del plasminógeno localizado aquí o aquí, transformado por el activador presente en la microvesícula, lo transforma en plasmina y esto contribuye a la actividad fibrinolítica y es lo que describimos como crosstalk fibrinolítico, que nos explica por qué las microvesículas juegan un papel importante en el proceso de fibrinolisis en el organismo. Entonces la idea es, existe una capacidad fibrinolítica muy importante en las microvesículas. Tenemos entonces que investigar la presencia de esas microvesículas fibrinolíticas en pacientes y en controles, y eso nos llevará a definir un nuevo perfil hemostático de los pacientes. Y esto es precisamente lo que se está llevando a cabo actualmente en un estudio que se está realizando en el Instituto Nacional de Cardiología, que está llevado a cabo por Aurora y en el cual se investiga qué tipo de microvesículas se encuentran en pacientes que llegan a la unidad coronaria y que tienen o no una reperfusión espontánea. ¿Por qué? Porque sabemos que el 15 a 20% de los pacientes que llegan a unidad coronaria ya están reperfundidos y no han recibido absolutamente ningún tratamiento, excepto el hecho de la respuesta probablemente fibrinolítica que viaja en las micropartículas. Y esto pasa también con los pacientes que tienen un evento cerebral o que tienen un ataque isquémico transitorio y cuyos síntomas desaparecen. Y me atrevo a afirmar, como decía Swan, catéter de Swan, que la presencia del trombus se debe probablemente a la ausencia de una respuesta fibrinolítica adecuada. Yo oso decir que esta respuesta fibrinolítica es la que llevan las microvesículas. Y lo mismo puede suceder en la microangiopatía trombótica. Como demostramos que el eculizumab produce un aumento en las microvesículas fibrinolíticas, probablemente también ahí existe este fenómeno que impide que la fibrinolisis sea adecuada. Espero que haya logrado mi objetivo y les agradezco mucho su atención.